Profesor, espero que esté teniendo un lindo día. Hoy le vamos a presentar nuestra investigación de nuestro ADR, curso de ecuaciones diferenciales. Nosotras somos de grupo 2 y nuestro equipo está conformado por mi persona, Juliet Daphne Laucatangiosa, Mi persona, Brigitte Patricia Cairo Mondaca. Por mi persona, Esther Saracoa Luna. Mi persona, Daniela Samantha Rosa Salomón. Bueno, nosotros elegimos el tema de enfriamiento de Newton, pero ¿en qué consiste este? Pues el enfriamiento de Newton fue descubierto y formulado por el famoso físico y matemático inglés Sir Isaac Newton en el siglo XVII. Newton observó que la tasa a la que un objeto estaba caliente esta se enfriaba y era directamente proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y su entorno. Esta observación llevó a la formulación de que la ley de enfriamiento de Newton, que establece que la tasa de enfriamiento es proporcional a la diferencia de temperatura entre el objeto y su entorno, así como otras variables como la superficie del objeto y las propiedades del medio ambiente circundantes. Y bien, Brigitte, ¿nos puedes explicar para qué sirve? Por supuesto, el enfriamiento de Newton es importante porque permite enfriar objetos de manera controlada y eficiente. Esto es útil en una variedad de aplicaciones, desde la refrigeración de alimentos y bebidas hasta la fabricación de productos electrónicos y la investigación científica. Wow, qué interesante. Y Esther, ¿podrías decirnos en qué ramas esta se aplica? Las aplicaciones mayormente de la ley de enfriamiento le podemos observar en enfriamiento de los cuerpos en el entorno, en la ciencia forense, la criminalística para calcular el tiempo en el que ha fallecido una persona, también en modelos climáticos para saber la evolución de la temperatura de la atmósfera y también el control de la temperatura de un procesador o computador. Bien, Dani, ¿me podrías decir cómo es que se modela esta ecuación? Bien, el modelado matemático del enfriamiento de Newton se da por el diferencial de la temperatura sobre el diferencial del tiempo. Todo esto igualado a la constante de enfriamiento por la diferencia de la temperatura que se quiere hallar menos la temperatura ambiente. Bueno, todo esto lo estaremos viendo de manera más explícita en las siguientes diapositivas. Bien, las fases del proyecto. Nuestra primera etapa fue la definición del tema. Sari. La segunda etapa viene a ser la ideación. Eh, bueno, creo que nuestra compañera está algo emocionada. La No, seg- bueno, la segunda etapa es la obtención de datos y la tercera es el prototipo. la cuarta etapa es la solución. Y nuestra última etapa es la validación. Ok, nuestra idea general es determinar el tiempo en el cual se enfriará por completo la mermelada artesanal en comparación a la del agua. Ok, en la primera etapa, nosotras nos hicimos tres preguntas esenciales. Una de ellas es, ¿cuánto tiempo tendrá que transcurrir a partir de la ebullición para que la mermelada alcance la mínima temperatura y pueda ser envasada? La segunda es, ¿cuánto tiempo tendrá que transcurrir a partir de la ebullición para que el agua alcance la mínima temperatura? Y la última, ¿toma el mismo tiempo en ambos casos o no? ¿Y por qué? Bien, nuestras preguntas guía. Eh, ¿Qué variables pretende relacionar? Bueno, para esta etapa nuestras variables son, bueno, están divididas en dos, las dependientes y las independientes. En nuestras variables dependientes tenemos a la temperatura y las independientes al tiempo. Y en la dinámica ¿cuál es la dinámica que define la relación entre las variables que se quieren modelar?
Bueno, la relación que hallamos es a mayor tiempo transcurrido a partir de la ebullición, menor será la temperatura del producto. ¿Qué método emplearemos para resolver la ecuación dinámica o el sistema de ecuaciones diferenciales? Usaremos la ecuación del enfriamiento de Newton, que propone que el diferencial de la temperatura sobre el diferencial del tiempo es igual a la constante de enfriamiento, factor de la temperatura, menos la temperatura ambiente. Seguimos resolviendo esta ecuación por el método de separación de variables. Tenemos que la diferencia del tiempo sobre la temperatura menos la temperatura ambiente es igual a la constante de enfriamiento por la diferencial del tiempo. Integrando nos da que la integral de la diferencial de temperatura sobre la temperatura, temperatura de la constante de temperatura menos por diferencial del tiempo. Ok, después de esta integral nos da el logaritmo de la temperatura menos la temperatura ambiente, lo que nos da igual a la constante por el tiempo más la constante de la integral. Estos dos lo llevamos a Euler. Primero nos da Euler elevado al logaritmo de la temperatura menos la temperatura ambiente, que nos da igual a Euler, la constante por tiempo más la constante de integral. Bien, luego de haber operado por la inversa del logaritmo, obtenemos que la temperatura que queremos hallar menos la temperatura ambiente es igual a Euler elevado a la constante de enfriamiento por el tiempo. Todo esto multiplicado por la constante de integración. Bueno, despejamos la temperatura ambiente al otro miembro para tener la temperatura a hallar y formular una ecuación, la cual nos da la temperatura es igual a la temperatura ambiente más la constante de integración por Euler elevado a la menos k por el tiempo. Ya, ¿cuáles fueron nuestra estrategia para la toma de datos experimentales? Realizamos experimentalmente la preparación de la mermelada y respecto a ello, registramos la temperatura según el tiempo transcurrido. Lo mismo se realizó con el agua. Sari. Ya. El registro experimental registro de los datos experimentales nos dan que en una temperatura igual a cero, un tiempo igual a cero, la temperatura es 0,80 grados centígrados. En un tiempo igual a 3 minutos, la temperatura vendrá a ser 72 grados centígrados. En un tiempo igual a 6 minutos, la temperatura será 64 grados centígrados. En un tiempo de 9 minutos, la temperatura será 57 grados centígrados. Ok, continuando, en un tiempo de 12 minutos, la temperatura será de 49 grados Celsius y la temperatura ambiente 15. Ya, de esta forma es como mostramos eh, los datos tomados según el tiempo transcurrido y la temperatura dada en cada tiempo. Dani. A mí. Bien, el registro de datos experimentales en el tiempo cero, que quiere decir el grado de ebullición que logramos medir, la temperatura es de 80 grados Celsius. Pasando 3 minutos, la temperatura es de 72 grados Celsius. Luego de otros 3 minutos, la temperatura es de 64 y, bueno, pasados otros 3 minutos, nuestra temperatura es de 57 grados Celsius.
You. Ah, ok, perdón, estoy muy emocionada. Ya, en el tiempo 12 nos da igual a 49 grados Celsius y pasando 3 minutos correspondientes, en el tiempo 15 nos da 42 grados Celsius. Así también en el tiempo 18 nos da 37 grados Celsius y en el tiempo 21 33 grados Celsius. En el transcurso de los tiempos, Uy, errores técnicos. Vaya chicas, creo que el internet nos fue a mala pasada justo el día de la entrega. Pero a continuar que he dicho. Entonces en el tiempo 24 nos da 30 grados Celsius y en el tiempo 27 nos da 27 grados Celsius. En el tiempo 30 nos da 25 grados Celsius y en el tiempo 33 nos da 22 grados Celsius. Transcurridos 36 minutos, o en sí presenta una temperatura de 20 grados Celsius. Pasados 3 minutos, nuestro tiempo 39 nos da una temperatura de 19 grados Celsius. Nuestro tiempo 42, una temperatura de 18 grados Celsius. Y pasados 3 minutos, en nuestro tiempo 45, 17 grados Celsius. Y nuestro último dato, que fue tomado transcurridos 48 minutos después, nos da 15 y este es nuestro último dato porque se logra un equilibrio y esta es la misma temperatura que la temperatura ambiente. En nuestras condiciones iniciales para la mermelada tenemos que la temperatura ambiente viene a ser de 15 grados centígrados. La temperatura inicial en un tiempo cero es de 80 grados centígrados. La temperatura en un tiempo de 36 minutos es igual a 20 grados centígrados. Dani, ¿me podrías decir por qué You. tomamos el... Oh, sí, ¿me podrías decir por qué tomamos, o sea, tiempo, pasar 36 minutos como una condición inicial? Claro, porque al modelar nuestra ecuación con todos los datos obtenidos y pasando los 36 minutos, fue este en el que pues se aproximaba más al modelado de nuestra ecuación, en el que la variable era más cercana a nuestra propuesta. Entonces, esa es la razón por la que obtuvimos, perdón, por la que elegimos este dato. Wow. Bien, procedemos con la explicación de la ecuación en en nuestro proyecto experimental de la mermelada. Para ello, reemplazamos los datos que nos dieron en las condiciones iniciales, como la temperatura ambiente. Para ello, formulamos la ecuación del enfriamiento de Newton ya planteada. Reemplazamos la temperatura ambiente, que es de 15 grados, lo cual nos da la diferencial de la temperatura sobre la diferencial del tiempo, todo esto igualado a la constante de enfriamiento por la temperatura que se quiere hallar menos la temperatura ambiente en este grado 15, en este caso 15 grados Celsius. Bien, operamos por separación de variable. Mandamos la diferencia de las diferencias de las temperaturas al denominador. En este caso nos estaría dando el diferencial de la temperatura sobre la temperatura menos 15. Todo esto igualado a la constante de enfriamiento por el diferencial del tiempo. Integramos a ambos miembros y operando por propiedad nos da el logaritmo de la temperatura menos 15. Todo esto igualado a la constante por el tiempo más la constante de integración. Bien, para deshacernos de el logaritmo, aplicamos su inversa, en este caso es Euler en ambos miembros, lo cual nos da la temperatura menos 15. Todo esto es igual a Euler elevado a la constante de enfriamiento por el tiempo por la constante de integración, lo cual nos da la siguiente ecuación.
que es la temperatura, la cual es igual a 15 más la constante de integración multiplicado por Euler elevada a la constante de enfriamiento por el tiempo. Bien, planteando o en sí reemplazando nuestra primera condición inicial, que se toma el tiempo cero, igual a 80 grados centígrados, que consideramos que es nuestro punto de ebullición, y es a partir de este en que empieza a bajar la temperatura. Es así como reemplazamos en la ecuación y se obtiene 80, que es igual a la temperatura ambiente, que es 15, más la constante de integración por Euler elevado a la constante de enfriamiento por el tiempo, que en este caso es cero. Es así como basándonos en la regla universal, donde todo número eh, que tenga como exponente 0 se convierte en 1. Es que el Euler elevado acá por el tiempo que es 0 se convierte en 1. Es así como nos queda 80, pasando a restar el 15, igual a la constante de integración por 1. Es así como nos queda como constante de integración 65. El siguiente dato que tenemos para reemplazar es que en un tiempo de 36 minutos la temperatura será de 20 grados centígrados, con lo que tenemos que 20 grados centígrados es igual a 15, que es la temperatura ambiente, más 65 por Euler a la constante de enfriamiento por 36, que viene a ser el tiempo que ha transcurrido. Desarrollando esta operación tenemos la diferencia entre 20 menos 15 igual a 65 por Euler elevado a la 36 por la constante de enfriamiento. Restando esos dos términos numéricos, tenemos 5 igual a 65 por Euler elevado a la 36 por la constante de enfriamiento. Pasamos a dividir el siguiente término y nos queda 5 entre 65 igual a Euler elevado a la 36 por la constante de enfriamiento. Luego, para eliminar el Euler y tener como resultado la constante de enfriamiento, ponemos o multiplicamos a los dos con el logaritmo natural, con lo que tenemos logaritmo de 5 entre 65 igual al logaritmo de Euler elevado a la 36 por la constante de enfriamiento. Eso nos da como resultado menos 2.5649 igual a 36 por la constante. Despejando la constante de enfriamiento, tenemos que la constante nos da como resultado menos 0.0712, con lo que tenemos nuestra dada por la temperatura factor al tiempo, en función al tiempo igual a 15 más 65 por Euler elevado a la menos 0.0712 por el tiempo. Gracias. Tu micro está apagado. Ok, en nuestro gráfico de la mermelada podemos ver que en la curva va en la disminución. Podemos ver en el eje X los datos de la temperatura tomada. En el eje Y podemos ver los datos del tiempo y podemos ver cómo esta va disminuyendo poco a poco y pues cómo se representa aquí en la gráfica. Bien, seguimos con el registro de datos del agua, para lo cual nuestro cuadro consta de la cantidad de tomas o muestras que hemos logrado capturar, el tiempo establecido en minutos, la temperatura en grados Celsius y la temperatura ambiente. Bueno, en este caso nos acompañará la temperatura constante, que es de 15 grados Celsius. Ya, nuestro primer dato en un tiempo cero, en su punto de ebullición, se determinó una temperatura de 62 grados Celsius. Pasados 3 minutos, nos presentó una temperatura de 55 grados Celsius. Pasados otros 3 minutos, en nuestro tiempo 6,
presentó 49 grados Celsius y en nuestro tiempo 9, 49 grados Celsius. En nuestro tiempo 12 presenta una temperatura de 37 grados, en el tiempo 15 una temperatura de 34 grados, en el tiempo 18 una temperatura de 31 grados Celsius y posteriormente pasando 3 minutos una temperatura de 29 grados Celsius. En el tiempo 24, una temperatura de 27 grados Celsius y pasando 3 minutos, 26 grados Celsius. En nuestro tiempo de 30, 25 grados Celsius y en el tiempo 33, 24 grados Celsius. Bien, nuestras condiciones iniciales para el enfriamiento del agua son la temperatura ambiente de 15 grados Celsius, nuestra temperatura inicial T de 0, que es de 62 grados Celsius, y la temperatura pasados los 6 minutos T de 6, 49 grados Celsius. Cabe aclarar que la toma de este dato, de igual forma que en nuestra anterior ecuación, fue elegido porque modela de mejor forma el enfriamiento presentado, en este caso en el agua. Ya, en nuestra ecuación, lo que hacemos primero es reemplazar nuestra temperatura ambiente, así teniendo el diferencial de la temperatura sobre el diferencial del tiempo, que es igual a la constante de enfriamiento, factor de la temperatura a hallar, menos 15, que es la temperatura ambiente. Mediante separación de variables es que en el primer miembro agrupamos todo lo que tenga que ver con temperatura, en el segundo miembro el restante. Es así que obtenemos el diferencial de la temperatura sobre la temperatura menos 15 igual a la constante de enfriamiento por la diferencia del tiempo. Aplicando integrales para desaparecer la derivada, es que obtenemos el logaritmo de la temperatura menos 15 igual a la constante de enfriamiento por el tiempo más la constante de integración. Así, para eliminar el logaritmo es que aplicamos Euler a ambos miembros, obteniendo así que la temperatura a hallar menos 15 es igual a Euler elevado a K por el tiempo, el factor de la constante de integración. Despejando la temperatura es que tenemos que 15 más la constante de integración por Euler elevado a la constante de enfriamiento por tiempo. Y reemplazando nuestra primera condición que nos dice que el tiempo pasado a los 0 minutos, nuestra temperatura es 62 grados centígrados. Reemplazando todos esos datos en nuestra ecuación nos da que 62 grados centígrados es igual a 15 más la constante por Euler a la constante de enfriamiento por 0. Realizando una diferencia entre 62 menos 15, como anteriormente teníamos Euler elevado a la 0, sabemos que esto se convierte en 1, con lo que realizando la diferencia nos queda que C Bueno, que C o la constante de integración es igual a 47. Ok. Reemplazando ahora que tenemos esta nueva ocasión, reemplazamos el tiempo 6. Ok, entonces nos daría 49. Reemplazando este 49 nos daría igual a 15 más 47 Euler a la constante de enfriamiento por tiempo. Pasamos el 15 al otro lado a restar, lo cual nos da 34, igual a 47 Euler a la 6 por la constante de enfriamiento. Este 47 pasa al otro lado a dividir y nos da 34 sobre 47 Euler a la 6 por la constante de enfriamiento. Ambos se le puede sacar logaritmo, entonces da logaritmo de 34 entre 47 igual al logaritmo de Euler por 6 por la constante de enfriamiento. Ok, entonces el 6 pasa a dividir, lo que da el logaritmo de 34 entre 47
sobre 6 nos da igual a la constante de enfriamiento. Este nos da menos 0.0540, es lo que equivale a la constante, y reemplazando esto en nuestra ecuación, nos da que la temperatura es igual a 15 más 47 Euler elevado a la menos 0.0540 por tiempo. Bien, el gráfico del agua. Ayudándonos del programa de Excel, registramos todos nuestros datos y pudimos sacar este gráfico que está en función a la temperatura y el tiempo, en el cual muestra el enfriamiento constante que tiene el agua. Es así como prototipo es que obtenemos tanto una ecuación diferencial para la mermelada y el agua, la temperatura en función al tiempo. En el caso de la mermelada es igual a 15 más 65 por Euler elevado a menos 0.0712 por el tiempo, y en el caso del agua, la temperatura en función al tiempo transcurrido es igual a 15 más 47 por Euler elevado a menos 0.0540 por tiempo. Bien, y coméntenos, ¿cuál es la diferencia entre el agua y el enfriamiento entre el agua y la mermelada? Ya, yo les voy a explicar la diferencia. Por un lado tenemos el agua, que para poder llegar al punto de ebullición tiende a almacenar más energía, la cual tiene que liberar al ser expuesta a condiciones normales. Por ende, su enfriamiento tiende a ser un poco más rápido en condiciones normales, a comparación de la mermelada, que presenta una mayor rapidez para llegar a su punto de ebullición, puesto que la fruta es sometida a cocción con el azúcar, y este, al ser un compuesto orgánico, facilita su fundición, pero su enfriamiento tiende a ser más lento, ya que presenta un alto nivel de viscosidad. Y Yu, explícanos, ¿por qué se da esto? Yu, tienes el micro apagado. Ah, perdón, ya, ok, como les explicaba, que los fluidos con alta viscosidad, esto se da porque los fluidos con alta viscosidad, como en este caso la mermelada, pueden enfriarse más lentamente que los fluidos con baja viscosidad, como el agua, debido a que la transferencia de calor es más difícil en fluidos más espesos. Así también, esta viscosidad puede afectar a la velocidad a la que el fluido se mueve y se mezcla durante el proceso de enfriamiento, lo que a su vez puede afectar la distribución de la temperatura